El día de hoy nos encontramos con Ariana Villanueva. La verdad es que es un gusto tenerte con nosotros, Ariana. Qué padre que nos acompañas el día de hoy aquí a nuestro espacio. Estamos encantados de poder conocer sobre ti, tus historias, tu anécdota, la lucha que has tenido constante y como activista por los derechos de los animalitos, Ari. En verdad, ¿qué te puedo decir? Gustoso de que estés aquí con nosotros el día de hoy, Ari. Muchísimas gracias a ti, Alberto. La verdad es que ya habíamos hablado sobre esta invitación, pero el recibirla y que ya sea un hecho y sobre todo por este tema que a mí en lo personal me apasiona muchísimo, que es alzar la voz por los que no pueden, que no la tienen, y por los más indefensos, es un privilegio. Y siempre lo he dicho, es como mi propósito de vida y ese gusto que es como intenso, ¿sabes? Que emana de mi ser. Entonces, al recibir la invitación, la verdad es que me emocionó bastante y bueno, ahora estamos aquí. No, hombre, es que se nota definitivamente. Cuando a alguien le apasiona algo, cuando le gusta intensamente, se nota hasta incluso cuando lo habla. Y cuando te expresas de tus pasiones, que ahorita vamos a precisamente hablar un poquito más de ellas, desde el tema de la docencia y desde el tema de los animalitos, se ve que te apasiona y le sabes al tema. O sea, definitivamente las dos cosas se notan completamente, ¿no? Y también llega a suceder, Ari, qué bueno que lo comentas. Hay personas como a mí que me gustan los animales, pero nunca hacemos nada para poderlos ayudar o beneficiar, como bien lo comentas. Ellos no tienen la posibilidad de hacer algo extraordinario para poderse defender solitos, ¿no? Y qué padre que tú verdaderamente, además de alzar la voz, hagas ciertas actividades por ellos, por su bienestar y por su salud. Qué bueno, Ari. Platícanos un poco de quién es Ari de manera general. Nos gustaría saber Ari en su vida diaria, quién es, qué hace, qué estudió. Platícanos, Ari. Bueno, creo que me va a sonar muy ególatra, pero es lo que es. No te creas. Me considero una mujer muy guerrera y yo creo que eso fue lo que me llevó a desde pequeña interesarme por el tema de la educación y el tema animalista. Apasionada. Estudié licenciatura en educación, precisamente porque desde pequeña me apasionaba enseñar, me encantaba. Yo ponía a mis primos ahí a que me escucharan y les enseñaba, ¿no? Lo que según yo les debían de aprender. Y los animales de igual manera. Entonces me considero pues una mujer como muy capaz en el sentido donde si algo me gusta, algo me interesa, lucho, lo aprendo, lo hago y tiene que salir porque tiene que salir. No manches, Ari, qué padre. Estudiaste entonces licenciatura en educación. ¿En qué Sí, universidad? en la Universidad de Guanajuato y ahí mismo estudié mi maestría. O sea, te Maestría en aventaste desarrollo. la licenciatura en la UG y la maestría. ¿Y la maestría en qué área? En desarrollo docente, precisamente por desarrollar más, ¿no? Esta parte de la docencia que siempre me interesó y me gustó. Qué padre. ¿Y actualmente la ejerces, Ari? No, y sí. Estoy en un área administrativa en la Universidad de Guanajuato, en un área de formación docente, que sí impacta directamente hacia la capacitación docente, ¿no? Diseñando talleres, cursos y evaluando estos mismos para que realmente tengan un impacto en la práctica docente del maestro que enseña en la Universidad de Guanajuato. Pero ya no ejerzo enseñar a los estudiantes por ahora. ¿Cuál es la diferencia? Porque al final del día no dejas de ser docente. ¿Cuál es la diferencia de un docente administrativo a uno práctico, por decirlo así? Híjole, demasiada hay un abismo, porque estar detrás de un escritorio evaluando estos cursos, que son para los maestros, es muy diferente a estar frente a estudiantes, porque al estar frente a estudiantes tienes que usar la mayor parte de tu energía y es diario. Y poner todo tu empeño en mejorar cada una de las enseñanzas que vas a desarrollar, los temas que vas a ver, para que al estudiante le sea significativo ese aprendizaje y pueda implementarlo en su vida.
A diferencia de estar en un escritorio, ¿no? Donde pues sí tienes que analizar los cursos, saber si van a impactar, si el objetivo se va a cumplir con las actividades que estás diseñando o que se van a impartir. Pero también es bonito porque logras ver al final del curso cómo el maestro evalúa, ¿no? Él mismo. Y se logra el cometido. Claro, o sea, al final del día están detrás de todo ese propósito que el docente directamente en la práctica tiene con los alumnos. Así es. Y, y tú siempre te visualizaste como maestra. Ahorita me acabas de decir que este ponías a tus premiums, a tu hermana, o sea, les dabas clases y les enseñabas. O sea, desde niña nació esa pasión. Sí, yo desde que tengo memoria siempre me gustó y mi madre hasta la fecha todavía tiene por ahí un pizarrón donde yo di mi primera clase. Me consta completamente. ¿Y qué se necesita para ser docente? Si Ari nos pudiera dar una definición de qué requisitos se ocupan para la docencia, ¿cuáles tú dirías que fueran? La vocación y la pasión, porque ser docente es un reto muy, muy, muy grande. Los compañeros que se dedican al tema de docencia a veces solo alcanzan a ver la parte de la enseñanza, ¿no? Que sus estudiantes aprendan lo que tienen que aprender, pero dejan de lado la parte humana, que eso nace de la vocación, que es sacar lo mejor del ser humano. Como docente te toca hacer eso, no solamente limitarte a enseñarle 1+1 o cuestiones filosóficas o de ciencia o de biología, sino que eso realmente lo lleve a explotar lo que ese estudiante, ese educando tiene, ¿no? Ese ímpetu, sacarlo, esa voluntad, ese propósito de cada estudiante. ¿Y cuál piensas que es lo más complicado de la docencia, Ari? Precisamente ahorita me hablas de que debes de tener vocación, debes de tener pasión por lo que haces. Y un docente lo debe de tener con sus alumnos. Ahora, ya siendo docente, ¿cuál crees que sea lo más complicado, los talones de Aquiles para un docente? Pues no caer en la rutina, esa que te lleva a decir, esta clase ya la di, la voy a dar igual. No la puedes dar igual. Tienes que renovarte constantemente porque con los que trabajas son personas humanas, estudiantes que un día están de un ánimo, estudiantes que están al otro día de otro ánimo, que a veces sí quieren aprender, que a veces no quieren aprender y esta parte del reto de improvisar tu propia clase que ya la tienes planeada porque has visto que tus estudiantes hoy no quieren aprender y entonces te tienes que mover. Tienes que buscar otra manera de enseñarles y aunque ya hayas planeado tu clase, tienes que salirte de esa zona de confort para lograr que ellos aprendan. O sea, precisamente es lo más complicado. Sí, sí, sí. Tener que aprender a maniobrar al final del día, ¿no? Así Porque es. aunque tú ya tengas una planeación y si las cosas no salen como tú pensabas, vas a tener que buscar por otro ángulo. Sí. Oye, Ari, me llega a suceder muy seguido. Personas que yo he llegado a escuchar y mamás que yo he llegado a escuchar que dicen, es que el culpable de la educación de los alumnos es el maestro. ¿Qué tan cierto es eso? Es que hay dos temas muy puntuales. Uno es la educación y otro es la enseñanza. La educación es en casa, donde el padre le tiene que enseñar pues a su hijo a respetar, a no robar, a ser honesto, a ser responsable. Esas cosas, esos valores que los padres están pues comprometidos, ¿no? Por ser tus papás a enseñarte. La parte del docente es trabajar el conocimiento sin olvidar que trabaja con seres humanos. Pero los papás de ahora, y digo en esta circunstancia difícil, porque si les hablas más a los estudiantes o incluso si pasas desapercibido alguna emoción, ya eres el culpable, ¿no? Con esta generación de que ahora se llama cristal y esas cosas. Pero yo creo que no es la culpa del docente, es de todo un sistema que converge en todo lo que le toca a la educación, desde el gobierno, los papás, que son la parte como pues medular, la educación, el sistema educativo de México y sí, en efecto, algunos docentes que solo se quedan pues, en lo cuadrado, ¿no? Y no salen de ahí. O sea, dijeras que es todo un equipo al final Sí, del día. claro.
porque todo va a depender de uno y del otro para que se pueda lograr una buena formación académica con, con la persona, Así es, ¿sale? sí, Porque va a depender mucho de la educación que el papá le brinde en casa y obviamente del docente que le pueda enseñar ciertas características o habilidades para la vida diaria y de un sistema educativo ad hoc. ad hoc, Y exacto. todo ese ecosistema va a formar personas positivas, vamos a Así es nombrarles. un sistema complejo educativo, porque no solamente es el docente y el estudiante, no, es la institución, es el contexto del estudiante, porque no es lo mismo enseñar en una comunidad que enseñar en una ciudad, no es lo mismo un plan educativo de aquí del estado de Guanajuato o un plan educativo de Monterrey, por ejemplo, ¿Nos ¿no? pudieras dar las diferencias, por ejemplo, de la comunidad y la ciudad? Las costumbres, precisamente lo que hablaba del sistema familiar, es muy diferente, muy, muy distinto. Enseñar en una ciudad es donde los padres llegan tarde, donde se excusan mil veces, donde si es un cole, pues es el cliente, el papá, entonces el cliente lo que pida. Pero si es en una comunidad, aún permean esos valores donde el docente tiene pues la autoridad, ¿no? El mando, el respeto y donde la mamá llega y dice lo que usted necesite hacer, maestra. Mientras no sea golpes, claro está. Y, por ejemplo, con el tema de vamos a nombrarle las carencias que hay en las comunidades, no tanto de las escuelas, sino de los medios para poder llegar a las escuelas. Fíjate lo interesante, lo acabas de mencionar, o sea, aquí en la ciudad los papás llegan tarde, los niños llegan tarde, y estamos hablando de que tienen medios de transporte, urbanización, medios de comunicación, para poder llegar a una hora adecuada, ¿no? A la escuela o al colegio. Y en las comunidades, ¿cómo ves ese tipo de situaciones? ¿O cómo ven ese tipo de situaciones? ¿Alguna situación que me pudieras platicar? Me tocó dar clases en el Paxle, se llama la comunidad, hace muchos años recién que egresé. Y precisamente había una niña que tenía que caminar más de 5 kilómetros diarios para llegar a la escuela. Entonces, yo recuerdo que su mamá los 3 primeros días nunca apareció y la niña llegaba tarde. La niña tenía 8 años, entonces no me podía explicar como, pues, se me hizo tarde, maestra. Y yo, bueno, está bien, pásale, siéntate, ¿no? Y ya está. Y su mamá a la semana se presenta y me empieza a explicar que ellos viven súper lejos, que pues a veces va a llegar, constantemente va a llegar tarde la pequeña, pero que si por favor podía entenderla y que si por favor podía admitirla a clases, porque la anterior maestra la regresaba, porque no llegaba puntual. Entonces, es tener lo que mencionaba al inicio, presente que trabajas con seres humanos en circunstancias muy particulares, cada uno de tus estudiantes, así sean 40, tienes que aprender a conocerlos para saber cómo trabajar con ellos, ¿no? Y no solamente por decir, llegó tarde, tiene retardo, la regreso. Y ya no me interesa saber por qué llegó tarde, sino conocer estas circunstancias, estas carencias que se dan en estos contextos y que sí hay, incluso escuelas súper lejanas, recónditas, donde se llega cruzando la montaña, el río, donde los estudiantes llegan enlodados, enterrados, demás, ¿no? Entonces creo que es eh, ser consciente del contexto donde estás. ¿Y tú crees, Ari, que sí influye mucho las circunstancias del lugar donde estás estudiando? O sea, ¿crees que un estudiante, ejemplo, ¿no? Que salga de la universidad La Salle, o un estudiante que salga de la universidad de Guanajuato, de la UPB, o que salga, no sé, del Humani Mundial, o sea, ¿crees que influye el lugar donde estudias? Sí y no. De cierta manera, y te lo dice una persona, una mujer que estudió siempre en escuelas públicas, bueno, salvo un semestre en una particular, pero creo que influye tanto como tú permitas, porque es verdad que en ciertos coles o en ciertas escuelas, por ejemplo el TEC de Monterrey,
te abre muchas puertas hacia los negocios o contactos con empresas porque estudias con hijos de empresarios o etcétera, ¿no? Pero si no quieres tú y no está en tu voluntad como ser humano hacer algo o llegar a crear algo, a beneficiar o incluso seguir con la dinastía de tu padre, no lo vas a hacer, independientemente de dónde hayas estudiado. Pero si sales de una escuela pública y tienes el ímpetu, aún la circunstancia más difícil o adversa hace que desarrolles esas habilidades. Y entonces, eso que tú quieres, lo consigas. Y, por ejemplo, Ari, llega a suceder, lo acabas de comentar de manera exacta, realmente depende mucho del estudiante, ¿no? Es algo que estamos platicando y que muchas personas tienen en conciencia. Obviamente sí influye el hecho de la universidad donde estudies por los contactos o relaciones que pudieras llegar a tener. Y pregunta, y esta es muy puntual, para todos aquellos niños que están estudiando y llegan a saturarlos, cambiando de contexto, llegan a saturarlos, por ejemplo, de tareas, trabajos, ¿cómo ves ese tipo de situaciones? ¿Crees que es ad hoc que un maestro deje demasiadas tareas a los niños? No, es horroroso. Horroroso. Y recuerdo que cada vez que me contrataban, yo exponía este punto, porque normalmente piden que se les deje tarea, pero yo soy anti tarea, así, anti tarea, y siempre hacía un pacto con mis estudiantes, porque decía, ustedes lo que pueden aprender aquí en el salón de clases, si lo hacen de manera puntual y bien, ya no tienen nada que hacer en casa. Y en casa, entonces, sí se dedican a desarrollar estas actividades, como lo es el ocio, que impulsa la creatividad. El hecho que te dediques a dibujar, que te dediques a tocar un instrumento o agarrar la cazuela si tú quieres y porque te gusta y demás, ¿no? Tener ese espacio es importante y en todos los niveles, desde pequeños, de primaria hasta universitarios, tener ese espacio tuyo donde lo que a ti te interese, puedas hacerlo. Y no frustrarte con entregar esa tarea de una, no sé, de los números del 1 al 1000, ¿no? O un ensayo de un texto científico que no va a tener nada que ver con tu carrera. Entonces creo que esta parte de los maestros, de hecho de, que 5 planillas de lectura de un libro, ¿no? Un reporte. O escribir un ensayo, o cuestiones que no son tan prácticas y que no lleven al estudiante a desarrollar algo significativo, para mí es totalmente innecesario. Y estoy en contra. Entonces, siempre con mis estudiantes, volviendo a punto, les decía, sí va a haber tarea, pero la hacemos aquí en el salón de clase. Entonces, ellos iban súper felices y sí, los papás al final terminaban diciendo, pero es que mi hijo nunca tiene tarea. Y entonces dicen, es que el maestro no les deja tarea y entonces no quiere revisar. Y en las juntas me tocaba hacer esta parte de concientizar a los papás. No es para que me los dejen viendo el teléfono, es para que los lleven a una clase que a ellos les interese. Tenía un niño que practicaba motocross. Bueno, que lo lleven al entrenamiento. Y ganaba los primeros lugares el niño. Entonces, es esa parte de hacerles también a conciencia a los papás de que no es para que no hagan nada, sino para que lo ocupen con algo de provecho. Entonces, por ejemplo, tu opinión es, imaginemos, tenemos un niño que es muy hábil para ciertas actividades. Ejemplo, es muy hábil para actividades artísticas, pero para temas matemáticos es muy malo. O sea, ¿tú recomiendas en este caso que exploten más para lo que es bueno? Sí, claro. Que en lugar de que sean necios y tercos queriéndoles meter una materia que no es bueno. No es que no sea buena, al final de cuentas, por ejemplo, este chico que te comento el motocross, no era bueno para las matemáticas, justamente, ni para el español, no se le daba. Y yo me acuerdo que me ponía a platicar con él, digo, es que tienes que aprender a contar, porque si no, el día que seas famoso y ganes concursos y te tengas que contratar un manager, pues tienes que aprender a saber que redacte bien el contrato y segundo, cuánto vas a ganar. Entonces tienes que aprender, pero no el hecho como la mamá quería que sacara 10. O sea,
Pues no, señora, ¿no? O sea, Pero fíjate qué interesante, eso está padre, porque la gran mayoría nos han metido a la cabeza que rotundamente lo dejen de lado, pero no, o sea, sí es importante que aprendan mínimo lo básico. lo básico, sí, claro, no es decir, ay, no aprende español o no sabe escribir bien o no aprende las matemáticas, déjenlo, no, o sea, pero sí lo básico, lo esencial, nada más. Y que no sé, como padres, no, como este concepto, ¿no? De mi hijo tiene que sacar 9 siempre. No, no, señora, si su hijo es bueno para el deporte, incentiva esa parte y a lo mejor tiene un Michael Jordan o no sé, un futbolista magnífico o demás, ¿no? Si es bueno para las matemáticas, pues inscríbalos a cursos de Kumon y entonces a lo mejor podrá tener un científico matemático y está bien. Incentivarlos. Incentivar, exacto. Y sobre todo, como padres, ser muy audaces en conocer a tus hijos y saber qué les gusta y para qué son buenos. ¿Qué recomendación le das a los padres de familia, Ari, para poder identificar qué gustos particulares tienen sus hijos o cómo motivarlos o incentivarlos para esas habilidades y explotarlas? Observar y dar oportunidad. Esas son dos cosas. La observación es como el conocer qué le interesa a tu hijo, qué agarra, qué le gusta al momento en que sale, de qué habla, qué le gusta ver en la tele. Y esta parte de propiciar un día, a lo mejor le interesa conocer sobre la batería. Pues bueno, dale la oportunidad, métele un curso, no le compres una batería, ¿no? Métele un curso a ver si le gusta. Que no, siempre no, bueno, pues entonces llévalo a una clase de deporte, si le gustó ahora el deporte, para que él vaya encontrando lo que le gusta. Pero tú como padre acompáñalo y motívalo a que busque qué es lo que le llama la atención. Excelente, Ari. Y para los jóvenes de mayor edad, que ya tienen cierta edad, ya terminaron la prepa y dicen, oye, pues ya quiero encontrar una carrera, ya quiero elegir qué estudiar, qué vocación tengo, ¿qué recomendación les darías para encontrar esa elección? Primero, mirar al interior suyo. Saber con mirada autocrítica esta parte de preguntarse. Porque, digo, a mí me encanta cantar, pero soy pésima cantante, entonces obviamente jamás me iba a dedicar a cantar, ¿no? Pero sí me preguntaba qué me gusta, qué me apasiona, cuando lo hago, algo que me haga sentir feliz, que me haga sentirme plena. Esa es como la principal pregunta para que los jóvenes pudieran hacerse a sí mismos. ¿Qué me satisface? ¿Qué me llena? ¿Qué me interesa? Y a raíz de ahí, pues empezar a buscar. A lo mejor no es tan sencillo porque yo trabajé como orientadora educativa, que es parte de guiar a los estudiantes para saber qué carrera quieren elegir, pero muchos con este tema de las redes, la información en internet es, esto deja dinero. No importa que deje dinero eso, si a ti no te gusta y no tienes habilidades, aunque te metas a eso, no te va a dejar dinero. Entonces tienes que buscar algo que te guste, que te apasione, para que entonces, si sea lo que sea, puedas pues tener ese como éxito, ¿no? Y no me refiero a económico, sino también personal, que te guste, que te llene, que seas feliz con lo que haces. ¿Cuál es tu definición de éxito, Ari? La plenitud. Hagas lo que hagas, que te sientas plena. Ese es como la palabra que hila el éxito, ¿no? Porque si tienes mucho dinero y no te sientes plena, satisfecha, no te llena, de nada te sirve. Entonces creo que la parte del éxito radica desde dentro, ¿no? Esa plenitud que dices, esto lo hago, no soy la más millonaria, pero me gusta, me encanta. Te apasiona, te sientes satisfecha precisamente. Así es con lo que haces. Oye, Ari, y platícanos un poco. Ahorita ya cambiando un poquito de tema, tengo entendido que viviste un tiempo en Europa, en Madrid particularmente. ¿Cómo fue tu estancia en Madrid y cuáles fueron los contrastes culturales que viste al llegar? Híjole, allá aprendí a decir que no. Tan básico como eso, los mexicanos tenemos esta parte o esta cultura de decir sí, ahorita, sí, mañana, sí, claro, después, ¿no? Y no eres sincero cuando no quieres. Lo postergas, lo vas dejando. Y los españoles suelen ser muy tajantes. O sea, si me gusta, me gusta. Y te lo digo. Y si lo quiero hacer y vamos a por ello. Pero si no, pues es no.
y no pasa nada. Incluso tuve amigos españoles y que decían, no me gusta que eso esté ahí en mi mesa. Y no por eso es que le cayeras mal, es que a él no le gusta eso. Y aquí es, si te dices un amigo es como de, uy, ya me voy. ya le caí mal, sí. Me está ofendiendo. Ajá, de, uy, pues no me hubieras invitado. No, lo tomamos a mal. Exacto, y allá no, las cosas son como son y no hay ni medias tintas, ni hoy sí, mañana no, es sí o es no. Y esa fue un choque como muy fuerte para mí. ¿Y no te sentías cuando, por ejemplo, tus amigos allá en España te llegaban con situaciones así muy tajantes y tú con esa costumbre de que normalmente aquí en México suavizamos un poquito más las cosas antes de decir cualquier cosa? Sí me sentía, pero te vas acoplando, ¿no? Afortunadamente el ser humano es un ser de costumbres, entonces se acostumbra a todo menos a no comer y te vas adaptando al entorno, ¿no? Donde vas viviendo y aprendiendo nuevas formas de convivencia. ¿Y qué fue lo que más te gustó de Madrid? Híjole, pues la enseñanza personal que me dejó. La considero como mi segunda patria y este aprendizaje de saber que estando en un país ajeno al mío pude desempeñarme en varias áreas de mi vida personal, me encantó. Y esa parte del crecimiento personal lo agradezco mucho. Y bueno, todo el paisaje de allá es muy, muy bonito. Y sobre todo la enseñanza, como te digo, de aprender a decir no cuando no quiero. Fue algo extraordinario. Sí. Ari, por ahí me contabas hace un rato que, bueno, desde antes ya tú tenías la pasión por los animalitos, pero en Madrid tuviste una gatita, si no mal me equivoco. Sí, mi idea de la protección animal siempre estuvo al igual que la educación desde pequeña. O sea, desde pequeña ya lo traías. Sí, también ya estaba en mi sangre. Tuve ranas, patos, conejos, pollos, todo. Mi primer perrito fue a mis 18 años. Y cuando estuve en Madrid, conviví con varias personas que, cuando estaba en Madrid, conviví con muchas personas en el tema animal, incluso veganas. Y con la señora con la que vivíamos en esta residencia, ella era una activista antitaurina. Una pregunta, la verdad desconozco. ¿Qué significa antitaurina? Bueno, que está en contra de la corrida de los toros. Ah, ok. Y allá en España, pues es un tema muy complejo porque allá nace, ¿no? El ser torero. Entonces, ella era antitaurina y nos invitaba a todas estas marchas y protestas y demás. Alimentaba una colonia feral de gatos, que de ahí nace quien ahora es el amor de mi vida, mi todo, mi Kina, que es la gatita que adopté allá en Madrid y me la traje para acá. Te la trajiste de Madrid a México. Sí. Es una gatita internacional. Sí, es una típica europea, así es su raza y así está. Literal, definitivamente es europea la gatita. Así es. Entonces de ahí me interesé más por el tema animalista, incluso me volví vegetariana, dejé de comer carne también por ese tema. Y cuando yo supe que me regresaba a México, lo primero que hice fue buscar una asociación, porque tenía clarísimo que quería ser parte de esta lucha, ¿no? De alzar la voz por los seres indefensos y más puros del planeta, que son los animalitos peludos. Y llegó a la asociación de Rescátame y Adóptame. Serio, wow. Y cuando llegaste a la asociación de Rescátame y Adóptame, o sea, ¿dónde la buscaste? O sea, ¿cómo fue que te enteraste de ella? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cómo te percataste? Por Facebook. Empecé a buscar asociaciones de protección animal en Silao y me salió la asociación, vi cuál era su objetivo y dije, perfecta para mí. ¿Y hay varias? Hay varias, no están constituidas como la asociación de Rescátame y Adóptame, pero sí había como grupos diversos de personas que se dedicaban a este tema animalista. Pero me gustó más como el objetivo de esta asociación y fue por eso que dije, tengo que llegar sí o sí a esa asociación y ser parte. Oye, Eri, ¿y cómo estuvo cuando adoptaste tu gatita? O sea, ¿la encontraste, la rescataste? ¿Cómo estuvo? Estaba llorando una noche, era verano, lluvias y demás.
Entonces, toda la madrugada escuchamos a 2 meninos bebés llorando. Y al día siguiente, me dicen que había 2 gatitos pequeños. Entonces ya fuimos a verlos, la señora me dijo, bueno, hay que llevarlos al veterinario para saber cómo están, pero luego qué tal que regresa su mamá y hoy se ve que va a llover y bueno, entonces tomamos la decisión de, pues ni modo, si regresa su mamá, pues ya nos los llevamos porque estaban ahí solitos y pasaron toda una madrugada llorando. Entonces los llevamos al veterinario, los limpiaron, les hicieron su protocolo de revisión y me dieron la fórmula para que yo los criara. Y entonces eran 2, Kina, que era la hembra, y un macho que era un naranja. Él se quedó allá en Madrid y a Kina, bueno, lo adopté yo. Separaste los 2 amores. Sí, los 2 hermanitos. Ay, no manches, pero qué bonito. O sea, y cuando llegas a México, encuentras la asociación, ingresas, ¿y qué tipo de acciones son las que hacen? Muchísimas. La principal, o bueno, la que ahora nos envuelve en mucho mayor actividades es el rescatar. Pero aparte de rescatar, pues hacemos bazares, ventas de productos, rifas, ferias de salud, eventos con perros, adoptones, como toda esta parte que impacta en el bienestar animal. O sea, lo hacen con la intención de recaudar fondos para todos los animalitos. Algunos de los eventos sí. Otros como la concientización, pues es simplemente dar pláticas, ir a escuelas y algunas escuelas sí donan o piden croquetas, ¿no? A los estudiantes y pues ya, no las dan. Pero ese en especial nos interesa porque tocamos la mente, ¿no? De los ciudadanos de Silao y abrimos puertas para que se pare un poco este maltrato animal que pues está presente y día a día aquí en nuestro municipio de Silao. Oye, Ari, y este tema, ¿hace cuánto que llegaste de Madrid? Llegué en el 2019. 2019, o sea, estamos hablando que tienes 6 años de que llegaste a Madrid nuevamente. 6 años como activista dentro de la asociación, protegiendo y cuidando a los animalitos. Entonces, desde que llegaste de Madrid y empezaste a trabajar en este proceso, ¿cuáles han sido de las acciones que más te han dolido en alguna situación en particular con ellos? ¿Alguna situación que tú digas, sabes qué? Esta la vi y me dolió. Ay, es que son 6 años de ver de cerca el maltrato animal, pero hay uno en especial que me tocó fibras muy internas de mí y fue un perrito atropellado en una parada del autobús hacia San Juan de los Duranes, precisamente allá afuera de esa comunidad. Y estaba engusanado. Entonces nos llaman y nos dicen, hay un perrito que lleva días aquí a la orilla de la carretera y pues nadie ha venido por él. Entonces queremos que la asociación pues se haga cargo del animalito porque se ve que está sufriendo, ¿no? No sabíamos en qué condición estaba. Entonces digo, pues yo voy por él. Me dirijo hacia el lugar y cuando lo veo de verdad estaba destrozado de su parte, pues sí, del torso hacia abajo y sus 2 piernas estaban totalmente engusanadas. Tenía más, yo creo que de una semana estando ahí en una parada de camión donde hay muchísima gente que pudo haber ayudado y que no ayudó. Entonces, ver esa completa indiferencia ante un ser que seguramente estuvo llorando y que nadie le hizo caso y que lo dejaron ahí, fue como de, ¡uy! ¿No? ¿Sabes? Así de un dolor muy profundo. Entonces recuerdo que agarré al animalito. Sabía que su final iba a ser la eutanasia porque no había nada que hacer por él ya en ese estado. Y lo único que hice fue pedirle perdón durante el camino hacia el veterinario y llenarlo de besos. Olía aquella cosa terrible, pero nunca en la vida me ha dado asco un animalito. Entonces me acuerdo que lo agarré, lo abracé, lo besé, me despedí de él, le pedí perdón por haber llegado tarde a ayudarlo, a rescatarlo, a salvar su vida. Y bueno, se fue
sus últimos momentos llenos de amor humano. Y de ahí, bueno, otro caso, un tema controversial que fue enterarme que en la perrera de Silao pues mataban a los animales en lugar de hacerles la eutanasia como debe ser, con medicamento, los mataban a palazos. Entonces también dije, no es posible. O sea, por sí sufren estando en el lugar que es el Centro de Control y Asistencia Animal. Cuando sale la persona que era el veterinario encargado en aquel entonces del centro de control. ¿De hace cuánto tiempo estamos hablando? En 2021. Sale el video haciendo esta declaración que el titular mandaba matar o daba la orden de que se mataran a palazos. Me hirvió la sangre. Yo creo que si hay algo que a Ari le genere ira, coraje, rabia y frustración así con enorme potencia, es el tema de que maltraten a los animales. Claro, es que eso ya no es cero ético. ¿Y por qué motivo hacían esto? O sea, ¿por qué no hacían precisamente la eutanasia, Ari? Pues se carecía de bastantes recursos, tanto de alimento, de medicamento, de instalaciones adecuadas para los perritos. Entonces, cuando sale esta declaración, se alude a que no había medicamento suficiente para hacer todas las eutanasias que tocaba hacer cada semana y entonces pues había que matarlos a palazos porque pues no había de otra, ¿no? Entonces dije, no puede ser. Y ahí salgo con todo, haciendo videos y pues exigiendo una explicación, ¿no? Al alcalde en aquel entonces. Y finalmente no se esclarecieron los hechos al poco tiempo de que yo salí, hice videos, protesté y demás. Se organicé una marcha para exigirle una respuesta y exigirle que diera una explicación, porque estaban haciendo algo totalmente inhumano. Aunque no hablamos de humanos, pero eso no me entra a mí en la cabeza cómo alguien puede agarrar a un animalito que no te ha hecho nada y matarlo a palazos. ¿No? ¿Con qué saña? ¿Con qué odio haces eso? Sí, fue algo que también me encendió y hice la protesta, la huelga. Al final el alcalde salió, nos dio su declaración, prometió que iba a mejorar las condiciones, exigíamos que se destituyera al titular porque no íbamos a permitir que siguiera pues, pasando eso y que los animalitos murieran, ¿no? En condiciones tan feas. Como se debe, sí, con el medicamento, porque es necesario y entiendo que no podemos salvar a todos los perritos. Qué bueno que platicas de ese tema. ¿Qué opinas de la eutanasia? Yo estoy a favor cuando son casos muy complicados y más en este tema del activismo animal y el luchar por ellos, ¿no? Hay ocasiones que rescatamos perritos atropellados, pero internamente están destrozados. A lo mejor por fuera no se ve, pero su columna está 2 vértebras rotas, ¿no? Entonces, operar a ese animalito, a un solo animalito atropellado, más de 25,000 pesos en una operación. Más aparte su rehabilitación, más aparte su tenencia, que es su alimento, sus medicamentos, etc. Entonces, en esos casos, yo sí estoy a favor de la eutanasia. En ese tipo de casos. En ese tipo de casos. Porque con ese dinero puedes ayudar a más. Digo, sí es muy difícil tomar esa decisión de decir a qué perrito le das la oportunidad y a cuál no, porque quisiéramos salvar a todos. Pero hay que ser muy realistas en nuestras limitantes y nosotros como asociación, pues solamente tenemos el recurso de estas donaciones que yo consigo con las personas que me siguen, con los empresarios que se acercan y dicen, oye, quiero donar croquetas o quiero hacer una rifa o donarles productos para que ustedes los vendan y demás, pero no tenemos un ingreso fijo, entonces son cuentas veterinarias de hasta 50,000 pesos hemos debido. Entonces, pagar eso, ir abonando de 100 pesitos, de 1,000, de 200 y que también me toca sacar del bolsillo cuando pues ya no es posible y digo, pues ahí va, ¿no? Quiero ayudar a este animalito y cueste lo que cueste. No manches, es impresionante, la verdad, porque al final lo haces de manera completamente desinteresada, al contrario, o sea, bien lo comentas, aportas de una y otra forma para poder lograr
el objetivo que es salvar a los animalitos en común. Y regresando al tema anterior, Ari, una vez que hicieron, bueno, no los escucharon cuando hicieron las declaraciones por video, cuando hicieron las declaraciones en redes sociales, tuvieron que hacer la marcha, hicieron la marcha, hablaron con el alcalde en su momento y después, ¿qué pasó? ¿Sí les dieron los resultados que esperaban? Estuvimos como cuchillito de palo, dice el dicho común, ahí, ¿no? Duro y dale. ¿Y cuándo nos da respuesta? Y íbamos una vez al mes, cuando menos, a ver qué iba avanzando. Y exigimos en aquel entonces que actualizaran el reglamento de protección animal porque estaban trabajando con uno del 2014, o sea, 2014 al 2021 muchísimos años pasaron y hubo adecuaciones que no se hicieron en ese reglamento y entonces exigimos que se actualizara y al final logramos el cometido, ¿no? Que se destituyera al titular del CCA y que se actualizara el reglamento, que es el día de hoy el que se está manejando. Y por ejemplo, el día de hoy, Ari, ¿cómo ves el CCA? O sea, ¿ha cambiado a favor de los animalitos? Sí, la verdad es que me sorprendió muchísimo, pero es la primera vez que en el Centro de Control y Asistencia Animal hay una persona al frente que le interesa el bienestar animal. Entonces, yo por ahora estoy muy contenta, pero sin duda, si llega a haber algo, soy la primera que va a salir a exigir que se respeten los derechos de los animales. Pero sí, ha habido un gran cambio. ¿Cuál es el nombre de la encargada del CCA? Lo podemos decir porque la verdad es que está haciendo un excelente trabajo, por lo que comentas. Rocco, bueno, ella se llama Rosalba Hinojosa, pero mejor conocida como Rocco. O sea, se ve que le encantan, igual tiene pasión por los animalitos. Sí, la verdad es que sin ella, porque ella es quien nos atiende a los animales y nos da crédito y nos dice, este caso sí es viable, este caso, pues por mucho que queramos, no se puede, ¿no? Entonces nos ha esperado meses y meses donde no abonamos nada y ahora que esté ella en el CCA, por ejemplo, ahora se van los animalitos que tienen pues que recibir la eutanasia porque el periodo que ya llevan ahí en el centro. ¿Y ya tienen eutanasia ahora sí? Sí, como se debe. Con medicamento, con el protocolo de ley que debe de ser, bajo la vigilancia de un veterinario, no los encargados como antes pasaba, sino un veterinario que se encargue de aplicar la eutanasia. Y antes de que se vayan, pues Rocco les da atún, ¿no? Para que se vayan con su pancita llena. En serio, les da su última comida rica. Así es. Entonces, sí, la verdad es que es un gran cambio. Qué bueno. No, la verdad es que me da gusto, porque al final del día, como bien lo comentas, o sea, ¿tú qué opinas de la diferencia que tenemos los seres humanos a los animalitos en el sentido que el ser humano puede hablar, decir que le duele, que no le duele? Y tenemos voz y voto, de alguna manera. Los animalitos no tienen esta situación. ¿Qué opinas de ese tema? Pues que nos hace falta demasiada empatía como humanos, ¿no? Yo creo que cohabitamos en un planeta, ambos, y si alguien invadió, fuimos nosotros. Porque nosotros para vivir necesitamos destruir. Y destruir significa construir casas que necesitamos para vivir, obviamente. Pero esto en algún momento estuvo un árbol, ¿no? Donde vivían pajaritos, donde vivían conejos y demás. Entonces creo que esta parte de la empatía del humano es muy necesaria para darse cuenta de que sí, cohabitamos, existimos, nosotros podemos hablar, exigir lo que necesitamos, pero ellos no. Entonces hay que voltearlos a ver y tener esa empatía de decir, bueno, sé que le duele, sé que es un ser sintiente porque ya es considerado un animalito como ser sintiente, al igual que nosotros, siente tristeza, siente dolor, pero a diferencia de nosotros, él no puede hablar, él no puede defenderse, él no puede decirlo y nosotros podemos verlo, podemos ayudarlo. Entonces creo que la empatía es muy necesaria de nosotros los humanos hacia ellos. ¿Y qué recomendación nos das? Porque al final del día, como te comentaba, o sea, a mí me gustan los animalitos, pero al final del día nunca he sido empático en hacer algo diferente para poderlos ayudar. ¿Qué recomendación nos puedes dar a las personas que tal vez
no podemos adoptar como tal a un animalito, pero ¿qué podemos hacer para poderlos ayudar? En primera, yo creo que el tema civil, ¿no? Como sociedad, si ves una persona que está maltratando, alza la voz por ese animal. O sea, si ves a alguien que está maltratando a un animalito, ve y dile, oye, él siente como tú, lo que estás haciendo no es correcto. Lleva una bolsita de sobrecito. Seguramente como humanos, y a todos nos ha pasado, hemos tenido hambre en algún momento, que se nos hizo tarde o que no teníamos dinero o que simplemente se nos olvidó comer, nos dimos cuenta y sentimos ese vacío en el estómago, ¿no? Lleva un sobrecito y dale de comer a un animalito que veas en la calle. Quizás no vas a cambiar el mundo, pero vas a hacer la diferencia en ese pequeño ser. Desde esas acciones básicas puedes hacer la diferencia. No necesariamente tienes que adoptar o dar dinero, sino pequeños cambios en tu vida, en tu conciencia, pueden hacer un impacto, aunque sea un momentáneo, en la vida de un ser peludo. Y actualmente tú tienes algún animalito en tu casa, además de la que nos platicaste. ¿La Tengo gatita? 5 gatas. 5. 5, sí. Esquina, Laví, Amstel, Amaya y Saspi. Todas adoptadas. Todas, absolutamente. Sí. Y doy hogares temporales a los perritos. Talla pequeña porque como están mis gatas, se asustan. O los grandes suelen ser muy bruscos con ellas. Entonces suelo darles hogar temporal a los pequeños, a los de En lo raza. que encuentran algún hogar. Ajá, en lo que les encuentra alguna familia que los adopte y ya los adoptan y se van y mis gatas sí se quedan ahí. Oye, Eri, y si, bueno, por ahí había escuchado, no sé si sea por parte del gobierno estatal o del gobierno federal, que si alguna persona está violentando a algún animalito, ya sea un perrito, un gatito, etcétera, ya hay sanciones legales incluso contra él. ¿Qué tan cierto es esto? Es muy cierto y por fortuna el anterior presidente, Andrés Manuel López Obrador, propuso esta iniciativa de adecuar la ley constitucional, o sea, desde la constitución política de los estados mexicanos, adecuar el artículo 4 para que ya los animales tuvieran un derecho, fueran reconocidos como seres sintientes y entonces si el maltrato a nivel federal tenga o no el municipio, su reglamento, o la actualización o no, pueda ser pues denunciado ya el maltrato animal. Entonces, solamente hay que esperar a que se haga la modificación, se apruebe, más bien se publique en el diario federal. Uh-huh. Y entonces sí. Ya, o sea, ya fue aprobada. Sí. Fíjate, noviembre. Yo no sabía, yo pensaba que era estatal el asunto, pero no, es federal. No es federal, sí. Ok, Ari. Y, por ejemplo, si alguna persona llegara a ver algún animalito en ciertas situaciones complicadas, ¿cómo pudieran acercarse a su asociación para poder tener esa cercanía y esa ayuda con el animalito? Nosotros orientamos a través de la página de Facebook, que es donde mayormente nos contactan las personas. Rescátame y adóptame, así tal cual. Es un logo amarillo, parece un perrito y un gatito. Y ahí nos pueden seguir. O igual de mi perfil personal también ya mucha gente me conoce. Y por ahí siempre me busca, ¿no? Para poder orientarlos cuando tienen algún animalito que no saben cómo darlo en adopción o que quieren ayudarlo, pero no saben a dónde llevarlo al veterinario, no saben qué hacer o cómo agarrarlo, cómo atraparlo y demás. También en mi perfil personal pueden hacerlo. Qué bueno, Eri. ¿Algún otro evento próximo que tengan, ya sea para concientización o incluso para poder recaudar recursos para la ayuda a todos estos animalitos que tienen? Vamos a tener este año la 3ª edición del Perrotón. El año pasado tuvimos muy buena respuesta. El Perrotón se trata de correr con tu mascota, con tu perrito. Y bueno, hay varias como pues etapas. La primera que es 1 kilómetro, la segunda que es el tercero y la quinta que es los 5 kilómetros, ¿no? Entonces tenemos como para varios tipos de raza, de tamaños y también de ímpetu en las razas.
porque pues no todos pueden correr 1 kilómetro y no todos pueden correr 5. Entonces hacemos como esta división, es para recaudar los fondos económicos y con eso solventar las cuentas veterinarias que tenemos, que actualmente son 2, aquí con Rocovet, y en León, que nos apoya otra clínica veterinaria llamada Duston Vet. Y ese evento nos ayuda bastante, el Perrotón, porque recaudamos la mayor parte de los fondos que utilizamos durante todo el año. Entonces, estamos previendo que sea entre julio y agosto, que es Corre con tu perro, básicamente. No, Ari. Y precisamente entre julio y agosto, no tienen todavía la fecha. No, fecha todavía no, pero estamos por ahí. Las van a tener publicadas. Sí. Y, por ejemplo, fíjate que esto es algo bien bonito, ¿no? ¿Qué recomendaciones para las personas que ya tienen los perritos o que han adoptado perritos o en su casa tienen animalitos, ya sea gatos, perritos? ¿Cómo pueden interactuar con ellos para que sabemos que en ocasiones tenemos trabajo, llegamos, ¿qué interacción pudiéramos tener con nuestro animalito? Tiempo de calidad. Porque hay muchas personas que dicen, ay, es que trabajo todo el día y llego hasta las 8. Pero el tiempo de calidad radica en saber qué necesidad tiene tu animalito. Si es un gatito, llegas a las 10, te sientas, o sea, claramente se va a acomodar encima de ti y que lo acicales. Simplemente cepillarlo, no estar ahí con él 10 minutos. Es suficiente para el animalito, mientras le tenga su comida, su agua. Si es un husky, entonces sí, aunque llegues a las 9 de la noche, hay que sacarlo a correr, sí o sí. Entonces, depende mucho, ¿no? Como del tipo de raza o de animalito que tengas en tu casa. Pero no es excusa el hecho de que digas, ay, salgo y lo dejo todo el día solo. Puedes dedicarle tiempo de calidad. Sí puedes. Excelente. ¿Y qué nos dirías a todas las personas que estamos viendo estos videos para concientizarnos con respecto a la atención y el cuidado de los animales en general? Pues el reflexionar, como lo comentaba hace un rato, que son seres que sienten y que el hecho de que cohabitamos con ellos, pues nos haga más empáticos, ¿no? Y el ver esa pureza, esa bondad de estos seres peludos y aprenderles un poco, ¿no? Porque el tema de la cuestión humana entre que el ego, entre que me caes bien, me caes mal y demás, eso no existe en los perritos. Entonces, que de verdad los voltees a ver y puedas admirar sus bondades, esa nobleza, ese amor, esa pureza, ese cariño tan sincero que te brindan, pues yo creo que te abre esta parte o te hace esa invitación a decir, sí, existen, sienten, qué bonito. Y siempre he creído que un humano sin un animal tiene el alma dormida. Un humano sin un animal tiene el alma dormida. Así es. Y fíjate lo interesante porque comentas que tienes gatitos y siempre está la anécdota que el mejor amigo del hombre es el perro. Pero en tu caso casi no tienes perritos. ¿Por qué los gatos? Híjole. Es que Kina literalmente me embrujó, me enamoró, me robó el alma. No sé qué me hizo, pero conocer la especie felina. El perro tiene esta cualidad que si le haces algo, por ejemplo, si lo pisas por accidente, le hablas y viene. Pero si tú al gato le pisas su rabo por accidente, se va y no se te acerca hasta que se le pase el coraje o hasta que se le pase el dolor. Y te mira con aquel así de, me hiciste daño. O sea, me hiciste daño, ¿no? Entonces creo que esa diferencia entre los gatos, que tienes que tener como esta paciencia de tocarlos cuando ellos quieren, aceptar su amor cuando ellos quieren, porque aunque estés haciendo algo, si ellos vienen, tienes que dejarlo de hacer. Pero el perro es como más encimoso, ¿no? Como de, mira, estoy aquí todo el tiempo. Y el gato no, el gato es como de 5 minutos, está bien, me duermo contigo, tranquilo, me tocas, pero ya, para. Entonces creo que esa parte de los gatos donde dan su amor pero ponen su límite, me gusta mucho. Y por eso me enamoré de los michis.
No, qué padre, Ari. Y para ir concluyendo, Ari, me gustaría preguntarte, ¿qué impacto te gustaría tener en nuestra sociedad en cierto plazo determinado? O sea, que tú dieras, ¿sabes qué? Yo me visualizo en la asociación, o como persona, o como activista, o como docente, en tal determinado de años, haciendo esto. Yo creo que continuaría haciendo la labor esencial de concientizar y esterilizar, que son dos partes primordiales para hacer el cambio en una sociedad, ¿no? Países han iniciado así, para terminar con los animales callejeros, que también impacta en temas de salud humana, porque las heces de los perros en las calles pues también daña nuestra salud, ¿no? O puede generar alguna infección o cuestiones médicas. Y verme prácticamente todo el resto de mi vida haciendo esta parte de esterilizar y de seguir trabajando en estas pláticas de concientización en las personas de la tenencia responsable, del cuidado, de la esterilización, de cómo poder ayudar. Eso es lo que me veo haciendo todavía, siempre. Te visualizas. Sí, es que hablamos de lo mismo, ¿no? O sea, cuando te apasiona, te gusta algo, te llena, te visualizas siguiendo haciéndolo. O sea, no, porque es plenitud. Exactamente. Entonces, no hay mejor pago, y siempre lo he dicho, para un rescatista o un activista animal, que le nace el corazón, porque también hay activistas que lucran, ¿no? Con el tema animal. Pero cuando lo sientes puro y te nace de aquí, cuando lo rescatas, lo rehabilitas y termina en un hogar, cuando te mandan las fotos de que está en familia, arropado, que ya sus croquetas, su platito bonito, cómo lo llevan al veterinario, todo eso, dices, vale la pena. Sobre todo vale la pena el desgaste emocional, ¿no? Que sufres al encontrarlo así, el desgaste donde pues pasa todo este proceso de rehabilitación y donde no sabes si vas a encontrar una buena familia para él. Pero cuando ya los ves ahí con esa familia y esa calidad humana que se nota, cuando me mandan las fotos porque doy seguimiento, es el mejor pago que puedes tener. Y es un sentimiento tan pleno que me veo haciéndolo por el resto de mi vida. Bueno, claro, ya cuando no pueda caminar, pues... no, primero Dios, que Dios te lo permita hacer muchísimo tiempo más. Sí. En esto te visualizas. Sí. Ari, ¿algo más que nos quieras decir antes de concluir el episodio? Pues agradecerte, primero que nada, por esta invitación y estos espacios que son vitales para llegar a más gente, ¿no? Que conozca este tema de la importancia que tiene pues los animales con quienes compartimos, y lo rico, lo bonito que es tener una mascota en tu casa y que te dé ese amor puro, esa calidez, ese amor incondicional, ¿no? Claro. Es muy bueno. Precisamente, ¿no? Yo creo que esa es la situación de que es incondicional el amor que un animal te da. Sí, así es. Ari, no hay nada que agradecer, al contrario, el gusto es mío de poderte haber recibido aquí el día de hoy. Estamos en marzo, actualmente hoy que grabamos es día 11, posiblemente cuando se suba, se va a subir como por ahí del 18 de marzo. Pero precisamente era lo que estábamos platicando en el equipo, yo estaba pensando en una mujerón que nos representara en Silao como activistas en algún tema en particular, porque precisamente este tipo de luchas, como muchas otras que las mujeres están viviendo hoy en día, son las que impactan. Y cuando pone las manos en el asunto y empiezas a trabajar en ello, empiezas a obtener resultados positivos, y en este caso tú lo haces de manera completamente desinteresada, lo haces por animalitos que en verdad te dan la gratificación con amor y cariño, porque es la mejor manera en la que ellos te pueden agradecer. Y créeme lo que muy pocas personas estamos dispuestas a hacer ese tipo de actos por todo lo que tienes que pagar y todo lo que implica, porque implica tiempo, implica esfuerzo, implica trabajo, implica dinero.
reitero, muchos no estamos dispuestos a pagar ese precio. Y que tú lo hagas y lo hagas también, nos motivas a que más nos logremos sumar a este tipo de acciones. En verdad, Ari, encantado. Nuevamente te agradezco. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¿Cómo? Rescátame y adóptame, o en mi perfil personal como Ariadna Villanueva. Así que ya saben, amigos, en verdad, si quieren asesoría de cómo poder adoptar a algún animalito, de con qué veterinario llevarlos, porque luego tenemos la duda, oye, ¿sabes qué? No sé con quién asistir. Así es. O bien esta situación pasó con tal animalito, no sé con quién acudir. Acérquense con Rescátame y Adóptame, con Ari, que ellos son los profesionales en el tema y estoy seguro que les van a poder ayudar en asesorarlos de manera adecuada para poderle brindar ese cercanía y esa atención al animalito que lo llegue a necesitar. Sí. Muchísimas gracias, Alberto. A ti, Ari.